Hola, buenos días. Hoy hace frío y bueno, es un buen día para contarles el libro, acerca del libro que me trajo a este punto, ¿no? El primer libro del cual yo me enamoré y que todos mis compañeros de preparatoria odiaban fue La Odisea. Pero bueno, les cuento un poquito cómo sucedió todo. El primer libro que me dan cuando entro a la preparatoria fue La Ilíada, pero mi abuela, que trabajaba como editora en jefe de Reader's Digest, de Selecciones, pues la verdad era súper inteligente y le dije que me ayudara con la reseña. Bueno, en aquel entonces te decían, haz el resumen, ¿no? Pero bueno, ella hizo todo un análisis de la Ilíada. Y cuando yo entrego el trabajo, el maestro lo vio y dijo, wow, ¿quién entregó este trabajo? Entonces el maestro, al que yo le tenía mucho miedo, creía que yo era una erudita, ¿no? Y la verdad es que yo solo había leído el booklet. Total, me exenta ese bimestre, pero pues llega el otro bimestre y nos da la Odisea. Entonces corro con mi abuelita Licha y le digo, "Pues, ahora tenemos que hacer la Odisea". Y me dice, no, no tenemos, tienes que, es tu trabajo, te ayudé una vez, te enseñé a hacerlo y ahora tienes que hacerlo tuyo, puta madre. Total, que me eché la Odisea y me costaba mucho trabajo entenderla, la tuve que leer, releer, releer y fui creando de verdad una relación estrecha con el libro y al final entendí que era un poema que mostraba la magia de la historia, ¿no? Bueno, ya entrando al tema, para no extenderme tanto en cómo llegué a este libro, vamos a hablar de la Odisea. En los primeros cuatro libros de la epopeya, Odiseo no aparece para nada, es notable por su ausencia, pero sí vamos viendo historias sobre él y sobre los héroes que regresan, las improbabilidades de ganar sus luchas para que este regreso se haga notorio, es lo que nos cuenta, por ejemplo, Néstor en el libro tercero, la inteligencia y la sangre de Odiseo que nos cuentan en el libro cuarto, nos lo cuenta Menelaus y Helen. Y entonces vas conociendo a Odiseo, pero antes de que él entre en la historia, ¿no? Son las cosas que se contaban de él contadas por una tercera persona. Incluso en el libro octavo, en el banquete que hacen los feacios en su honor, un cantante empieza a contar la historia de amor adúltero de Ares, ¿no? Ares, que era el dios de la guerra, y Afrodita, que todos sabemos que Afrodita era la diosa del amor, y de una forma engañosa su esposo Hefesto, que era el dios herrero, los atrapa y entonces este cantante empieza, en el banquete, empieza a cantar el famoso caballo de Troya y cómo a partir de esta infidelidad Odiseo va creando toda esta estrategia para tomar Troya, ¿no? Entonces va ilustrando la fantasía de los hechos a través de la música. Después, para obtener la historia de la propia voz en el libro de Odiseo, en su voz está del libro noveno al libro treceavo. Y entonces ahí él empieza a contar que se hizo pasar por un comerciante, también nos cuenta cuando se hizo pasar por un mendigo, cuando visita a los espíritus del inframundo, en fin, las fantasías parecen tener más hambre que la historia misma de la vida, ¿no? ¿Y por qué todo este enfoque en las historias? Bueno, eso es lo que hace Homero y eso es lo increíble. En muchos sentidos, la Odisea es el portafolio de Homero, es una defensa y una demostración de el arte de contar historias. Por eso me enamora este libro, porque, bueno, es una gama de historias contadas por distintos personajes que para toda la existencia humana, al menos desde que los humanos aprendimos el lenguaje, las historias han sido parte de nuestro mundo y afectan la percepción de todo lo que nos rodea. Y las historias pasan de generación en generación en generación. Y sabemos muy poco por experiencia vivida y mucho nos vemos afectados por la experiencia de las historias que vamos escuchando, que vamos leyendo o que hemos visto. Entonces, esa es la magia de Homero. Existe la magia de nuestro primer beso, pero mucha de esa magia es la anticipación que hemos acumulado de todas las historias que nos van contando de lo que es el primer beso. Eso es lo que hace Homero, te va anticipando a todas estas vivencias que él tiene, ¿no?
Y cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia, componemos esa experiencia en forma narrativa y entonces hacemos esa encapsulación y la experiencia misma se transforma en otra cosa, se transforma en una historia que será contada de persona en persona. Homero anima a su audiencia a algo más. Cuando cuenta historias, las cuenta bien, las hace entretenidas, te toca, o sea, tú lo estás leyendo y de verdad te toca el corazón, te pierdes en la historia, lo hace realmente bien. Y su personaje principal, Odiseo, híjole, es el hombre de muchos giros y muchas vueltas. Así que les recomiendo mucho la Odisea, nunca es tarde para leerla. Normalmente nos la dejan muy jóvenes, pero si la leemos ya de adultos la vamos a comprender de otra manera.